Buenas tardes. Tengo el gusto nuevamente de estar aquí en la familia de El Jurisconsciente. Agradezco nuevamente la invitación que nos hace mi gran amigo, el maestro Domingo Alanís, el cual nos ha indicado por muchas inquietudes del foro poder hablar respecto de los delitos fiscales y temas particulares de que en esta materia se tocan. Estos 10 minutos por los cuales vamos a poder hablar la primera parte de manera introductoria para poder hablar ya después del delito de defraudación fiscal. Cabe mencionar que vamos a dar en estos 10 minutos la naturaleza jurídica de todo aquello que está en torno a la reforma penal fiscal del año pasado, de noviembre del año pasado. Y para esto es importante ver toda la política criminal que se ha fijado alrededor de este tema, de los delitos de defraudación fiscal por la comercialización de facturas falsas. Y es aquí donde estos minutos nos vamos a enfocar para poder identificar a los sujetos en los cuales podrá estar la autoridad fiscal realizando facultades de comprobación dentro de estos contribuyentes para que nosotros podamos tener este léxico que manejan los fiscalistas y los fiscalistas que ven la parte penal fiscal, porque es muy importante poder relacionarlos posteriormente a otros temas que iremos desarrollando dentro de la semana para poder hablar ya en nuestro último tema del procedimiento penal para los delitos fiscales. Entonces, este primer módulo, esta primera sección, me permite hablarle a ustedes respecto de estas dos figuras importantes que tienen mucha relación como antecedente para poder prevenir o, en su caso, combatir estos delitos de defraudación fiscal por las facultades de comprobación que realiza la autoridad fiscal. Este módulo vamos a hablar respecto de la evolución legislativa que se dio en el 2014 con la reforma al Código Penal, al Código Fiscal de la Federación, en donde da naturaleza y la creación de un artículo que los fiscalistas y todos estos amigos que estén interesados, aquellos penalistas que también quieran conocer sobre la materia fiscal, deben de conocer estos supuestos que se dieron en la reforma del 2014, que es particularmente a las empresas que facturan operaciones simuladas. En el argot jurídico de los fiscalistas esto se conoce como los EFOS. Entonces, la primera finalidad de este primer módulo es poder transmitirles a ustedes esta identificación de este léxico, de estos, cómo se identifican estos sujetos en el argot fiscal penal, que son los famosos EFOS, que son las facturas que son las empresas que facturan operaciones simuladas. Y su binomio son las empresas que deducen esas facturas simuladas. Esta relación de el EFO y el EDO nos va a permitir poder identificarlos en la naturaleza administrativa como un antecedente a la parte penal. Es por ello que la importancia de poderlos ustedes sumergir en estos temas derivados de la materia fiscal para poder llegar a la materia penal, particularmente en los delitos de defraudación fiscal derivado de actos simulados o facturas falsas. Creo que estos temas son muy importantes en la comunidad porque hoy puedes tú abrir tu Facebook en tu muro, en las páginas de los periódicos de circulación nacional o las notas de mayor relevancia, se hace mención a empresas fantasmas. Entonces, vamos a poder hacer esta aclaración dentro de esta charla, que realmente el nombre jurídico de la empresa fantasma pues es errónea. Realmente lo que se debe de comentar aquí son estas empresas que facturan operaciones simuladas o aquellas empresas que se dedican a la comercialización o tráfico de comprobantes fiscales inexistentes o actos simulados. Y estas son las famosas empresas que facturan operaciones simuladas. Entonces, vamos a desarrollar este tema con este primer punto de dónde nace, que es de la reforma del 2014, cuáles son las causas de la creación de este artículo 69 que se da en la exposición de motivos de la reforma de 2014, y así también como el procedimiento que se va a desarrollar en el artículo 69, esto como antecedente
para que la autoridad recabe información y en su caso pueda formular una querella por un delito fiscal, ya sea el del artículo 108, que es defraudación fiscal genérica, el artículo 109, particularmente lo que toca estos temas de empresas fantasmas, factureros, outsourcing, y estas figuras que vemos en las noticias de la actualidad, son relacionadas con el artículo 109, que es la defraudación fiscal equiparada en su fracción primera y en su fracción cuarta. Esta relación la vamos a ir haciendo en el largo de la semana para que podamos identificar cómo debe darse una clasificación jurídica cuando se formule una querella por parte de la autoridad fiscal. Y por último, el artículo 113 bis, reformado el año pasado, en donde este es un tipo penal que se va a dedicar justamente a erradicar estas prácticas de empresas fantasmas o estas empresas que facturan operaciones simuladas, así también como las empresas que adquieren estas facturas, que son las empresas que deducen operaciones simuladas. Entonces, ya con estos tres temas introductorios, el primero de ellos es hablar en este espacio que me permite hoy el Jurisconsciente para toda la comunidad que juntos construimos el conocimiento, pues vamos a arrancar justamente con la creación de este artículo 69, que es muy importante estudiarlo para tener el conocimiento ya de los temas de delitos de defraudación fiscal. Ok. Hay que recordar que en el 2013, se hacen las propuestas de reforma al Código Fiscal de la Federación. Pero aquí viene una evolución legislativa de este artículo, en particularmente del Código Fiscal de la Federación. Esta reforma del 2014 fue muy ambiciosa por las autoridades hacendarias, en donde se crean el buzón tributario, la contabilidad electrónica, las revisiones electrónicas y el aumento de penas en los delitos fiscales, así también como el aumento de multas para las infracciones en materia fiscal. Pero también la importancia de nuestro tema es la creación del artículo 69b, en donde en la exposición de motivos nos dice el legislador del 2013 que justamente para erradicar la elusión y la evasión fiscal de manera agresiva que se venía dando de años anteriores, y esto nos va a hacer referencia, nos va a hacer clic cuando se hablaba que la venta de facturas era un deporte nacional. Entonces, dentro de la exposición de motivos nos establecen que no le bastan los instrumentos administrativos, es decir, la parte fiscal, no le basta la autoridad para poder combatir de manera eficaz estas conductas ilícitas, que son la compraventa de facturas, la comercialización de estos comprobantes fiscales. Y esto es porque afecta a las finanzas públicas. En la exposición de motivos del 2014 nos señalan de que esta afectación a las finanzas públicas pues afecta en un porcentaje muy alto al Producto Interno Bruto, y derivado de esta afectación patrimonial de las finanzas públicas es por los cuales se considera que daña a todas las elaboraciones que tiene el Estado, como son salud, educación, alumbrado y todos los servicios públicos que tenemos en la federación. Entonces, era muy importante poder crear un nuevo instrumento donde la autoridad se pudiera allegarse de manera más rápida, sin agotarse los procedimientos de una visita domiciliaria que están establecidos en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, en donde aquí nos establece que es una facultad de las autoridades para que puedan revisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así también como identificar si existen conductas delictivas, como son los delitos de defraudación fiscal o contrabando. En esta parte de esta reforma se hace esta exposición de motivos para crear este artículo 69, en donde nos dice que la autoridad de manera presuntiva podrá tener esta facultad si al momento de hacer estas actividades de investigación detecta que ciertos contribuyentes no cumplen con ciertos requisitos o la lógica de su facturación con sus infraestructura. Y para esto voy a entrar a lo que en la reforma y en el manual interno de la autoridad fiscal, en este caso del SAT, tenían un manual de procedimientos para poder identificar estas empresas
que en las notas periodísticas o los medios las denominan como empresas fantasmas. Estas empresas fantasmas, para familiarizarnos a aquellos penalistas que no se dedican a la materia fiscal y los fiscalistas que quieran ver la parte penal, vamos a identificar estas empresas fantasmas como EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas. Dentro de esto, de este manual, la autoridad señalaba ciertos pasos para que sus auditores pudieran tener indicios de manera presuntiva para determinar que una empresa podía emitir comprobantes fiscales sin tener un respaldo de su operación comercial. Me voy a permitir señalar algunos de los puntos que se mencionan en este manual para poder identificar a estas empresas que facturan operaciones simuladas, que son los EFOS. Uno de ellos son, estas empresas fantasmas son empresas de reciente creación. Otro supuesto es que el domicilio manifestado en el RFC corresponde a pequeños departamentos, casa habitación o lotes baldíos. Otro de los supuestos es que no hay empleados, no hay maquinaria, no hay equipo, no hay inventario, ni se observa ningún factor de producción real. Otro de los supuestos que la autoridad facultó a sus auditores y verificadores de domicilio es de que declaran un margen de utilidad insignificante dentro de sus utilidades. También estas empresas no eran localizadas o regularmente atendía a un tercero. Estas son una de las características por las cuales la autoridad podía presumir que una empresa estaba emitiendo comprobantes falsos. Otra también es de que los representantes legales o socios o accionistas no declaraban ingresos. Entonces aquí vemos que la autoridad tiene varios supuestos para poder presumir que alguna empresa se dedicaba solamente a la expedición de facturas, como en el argot de los fiscalistas lo conocemos como las factureras. Es decir, empresas que solamente se dedican a comercializar facturas, cobrando una comisión, cuando el monto de la operación tenía un retorno al proveedor, a quien lo solicitaba, es decir, a la empresa que deduce estas operaciones simuladas. Entonces ya tenemos nuestro primer paso de cómo identificar a una empresa fantasma, que en este caso, para podernos dirigir jurídicamente, son unas empresas que facturan operaciones simuladas, EFOS. Pero vamos ahora a ver cómo la autoridad también emitió ciertos puntos para poder identificar de manera presuntiva también aquellas empresas que compraban esas facturas para poderlas deducir y poder tener un impacto pues menor al momento de pagar sus contribuciones. Y estas empresas son las empresas que deducen operaciones simuladas, es decir, los EDOS, ¿ok? Así como como señalamos, supuestos que la autoridad tiene para poder identificar a los EFOS, las empresas que facturan operaciones simuladas, también les voy a señalar qué puntos sigue la autoridad para identificar las empresas que adquieren esos comprobantes. Y uno de los supuestos es que representan signos evidentes de actividad económica, o sea, sí tienen una actividad económica, cuentan con instalaciones, empleados, maquinaria, equipo y inventario, cosa que su proveedor, es decir, quien le vendió la factura, no tiene. Otra de las características para poder identificar de manera presuntiva la autoridad fiscal estas empresas de los EDOS, es decir, quien adquiere los comprobantes, es que sus proveedores reúnen las características de EFOS. Otra, normalmente se encuentran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pero el impacto real del cumplimiento de sus obligaciones fiscales es menor. Es aquí donde existe esa afectación. Y por último, que deducen cantidades insignificantes de intangibles y o compensan o piden la devolución de IVA. Aquí esta situación al fisco pues no le agradó porque toda vez que movían la base de su obligación fiscal para que fuera menor, estas empresas adquirían más y más facturas en donde el efecto fiscal generaba pues que no tenían ingresos, tenían más gastos. Y al tener más gastos quiere decir que le podían generar un saldo a favor y todavía se atrevían a pedir la devolución del IVA. Esta actividad, pues el fisco las fue identificando y dijo, no, tenemos que interponer un mecanismo
que erradique y combata de manera agresiva estos esquemas de ilusión y de evasión fiscal. Entonces, espero que con esta información nos podamos identificar con este lenguaje que se maneja en la materia penal fiscal para poder identificar aquellos contribuyentes que pudiesen tener una complicación o una relación ya de una investigación de corte penal. Eh, Agradezco mucho la invitación al jurisconsciente. Recordemos, juntos compartimos el conocimiento. Muchas gracias.